Bueno, estamos de regreso y vamos a hacer ahora contacto con Arturo Medina Padilla. Él es titular de la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de Paz con entidades y regiones. Además, es encargado del centro de atención en todo este contexto electoral. Las peticiones de candidatos en materia de seguridad. Arturo Medina, buenos días y gracias por atendernos. Contrario, muy buenos días, Adela. A quienes nos ven y nos escuchan, es un gusto estar con ustedes esta mañana. Muchas gracias, Arturo. Bueno, tú estás con este encargo desde diciembre, finales del año pasado, Arturo. Y van 88 actores políticos asesinados en esta campaña electoral. ¿Qué está pasando? Bueno, primero comentar que efectivamente el gobierno de México ha iniciado esta estrategia de protección a candidatos y a candidatas en contexto electoral a partir del 4 de marzo del presente año, que es cuando inicia esta estrategia motivada justamente por las peticiones o las demandas de atención de candidatos y candidatas, y que es la primera vez que se implementa desde el gobierno federal en México y también en este nivel de coordinación con autoridades estatales. También me gustaría comentar que nuestros números parten de datos oficiales, de datos concretos, son distintos, no tenemos un registro como el que mencionas. Ya se ha dado a conocer en la última anuncio por parte de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, la licenciada Rosa Isela Rodríguez, en cuanto al número de personas fallecidas, lamentablemente, en el territorio, pero dista mucho de este número que se ha manejado en algunos espacios. Pues son cifras que pues salen de algunas consultoras. Además han sido muchas las agresiones, pero bueno, en todo caso sí hemos visto estos casos de violencia en el país, la violencia política. ¿Qué están haciendo y en qué consiste esta estrategia? Claro. Antes de comentar la estrategia, quisiera retomar eso que tú dices, que es muy importante. Cualquier caso de violencia o cualquier agresión y mucho más cualquier fallecimiento merece la atención del gobierno de México y que todas las autoridades nos volquemos a atenderlo. Esa es una prioridad. Quiero comentar que el puesto de mando, la estrategia que se ha implementado a nivel nacional desde el 4 de marzo, nos ha convocado a más de 100 servidores públicos que estamos 24 horas al día, los 7 días de la semana, en una mesa sentados. Está la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México, la Secretaría de Seguridad, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, la Consejería Jurídica también de la Presidencia, y todas estas instancias de manera cotidiana sesionamos y conocemos de las quejas de servidores públicos. A la fecha, en los últimos datos, tenemos 398 quejas de servidores públicos, de las cuales 148 se ha iniciado carpeta de investigación por parte de los interesados o las interesadas, y en el caso de 250 no se ha iniciado. Ahora, ¿en qué consiste la estrategia? Al recibir una queja, entramos en comunicación con los candidatos o candidatas que se dicen amenazados y hacemos un análisis de riesgo. Este análisis de riesgo tiene que ver con qué tipo de amenazas, cuándo ocurrieron, dónde ocurrieron, y si hay una carpeta o denuncia, también lo tomamos en cuenta. Se implementa un esquema de protección individualizado cuando lo amerite, y este esquema de protección puede ser variable. Puede ir desde un rondín o una visita domiciliaria o a su casa de campaña, hasta acompañar al candidato o candidata a sus actividades cotidianas, a sus actos de proselitismo, con escoltas, que en el caso que nos ocupa, tenemos 80 protecciones por parte de los gobiernos estatales y 52 protecciones físicas con personal y vehículos por parte de la Guardia Nacional, hasta el último conteo, y algunos casos también con el concurso de más autoridades de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano. En esto consiste la estrategia, en escuchar las quejas, hacer un estudio o análisis de riesgo y determinar qué medidas de protección de manera coordinada. Municipio, Estado y Federación trabajamos de la mano en esta
estrategia de protección en contexto electoral, Adela. Ahora, como decías, Arturo, ustedes tienen otros datos. Considerando estos datos, hay candidatos que han sido o asesinados o secuestrados o levantados, etcétera. Ellos no habían, en estos casos, no habían solicitado protección, no habían solicitado. Sí, en los últimos casos de violencia extrema, vamos, que hemos conocido, no teníamos antecedente. Hablo del fallecimiento lamentable de la candidata de Moroleón y algún otro que se dio en días pasados. No habíamos tenido petición de protección ni antecedente alguno de queja o de amenazas o intimidación por parte del crimen organizado. Pero como tú dices, hemos tenido quejas que no todas, de estos 398 casos, no todas se han confirmado como actos de violencia o amenazas por parte de del crimen organizado, la delincuencia u otros actores políticos. Hemos tenido reportes de agresiones, hemos tenido reportes de amenazas, hemos tenido reportes también de privación de la libertad temporal, que esto es lo que llamabas así como levantones, y también algunos otros que son múltiples y que tampoco se han confirmado. Los casos confirmados hasta el momento son más de 200, para ser exacto, 238 casos que sí se han confirmado. De ellos, 14 han sido casos graves, 238 casos han sido preventivos y 147 casos han sido relevantes del universo total de los casos. Y bueno, pues estamos ocupados todos los días desde la Mesa Nacional de la Estrategia, se llama a los candidatos amenazados, tratamos de estar en comunicación con ellos para dar un seguimiento puntual y que no ocurra ningún hecho lamentable como los que hemos visto, que no ocurran más. Y la estrategia tiene como objetivo primordial garantizar un proceso pacífico y tranquilo, que el crimen organizado o el crimen de cuello blanco no sean quienes decidan en la elección y que sean los ciudadanos, y que la gente salga a votar en paz y que tenga la seguridad de que va a estar en un proceso democrático tranquilo y sin que haya un riesgo para votantes o para candidatos. Ahora dime algo. Los candidatos tienen que presentar la queja y solicitar protección para que ustedes la den, porque, a ver, Arturo, hay focos rojos sin duda en el país, ¿no? Donde, pues, podrían ustedes de alguna manera, sin que ellos soliciten, estar dando seguridad. Entiendo que es imposible cuidar a todos los candidatos, a todas las personas que hoy están buscando y que son candidatos buscando este puesto de elección popular, pero hay focos rojos en el país. ¿Cómo está funcionando esto? Pues el reto es importante. Tú nos das con este comentario que haces la pauta de decir que tenemos 21,000 cargos de elección que serán electos o que están en competencia en el próximo 6 de junio. Decir que tenemos casi 150,000 candidatos en partidos nacionales y locales. Ese es el tamaño de la elección. Sí. Vamos a tener 93.5 millones de personas en lista nominal con la posibilidad de votar y más de 162,000 casillas distribuidas en todo el territorio nacional. Ahora, ¿qué estamos haciendo desde el Gobierno de México? No solamente es la estrategia atiende a candidatos que han sido amenazados y que su amenaza la podemos captar por denuncia, por el 911, porque presentó carpeta de investigación o porque la subió a sus redes sociales. Monitoreamos y una vez que detectamos un caso de riesgo, contactamos al candidato, al partido o a la autoridad electoral que lo hace de nuestro conocimiento y a través de eso empezamos a trabajar para darle mejores condiciones. Pero también hay una estrategia nacional de seguridad. Recordar, ya nos decía la secretaria de Seguridad en el pasado informe
de los datos mensuales, que hay una estrategia territorializada en todo el país a través de la presencia de la Guardia Nacional y de las autoridades estatales, las policías municipales también. Y bueno, la estrategia es focalizar las amenazas y como ven, pues estamos trabajando en todo el territorio nacional. Hay algunos estados donde se han concentrado un mayor número de quejas que en otros, pero afortunadamente el número de casos pues eh, no es, digamos, del tamaño del reto que implica toda una elección de 21,000 candidatos con 140,000 participantes o contendientes. Sí, es materialmente imposible, ¿no? Darles protección a todos, pero insisto, hay focos rojos. ¿Ustedes no pensaron como parte de la estrategia quizá, pues, cuidar en algunos candidatos en ciertos lugares estratégicos en ese sentido? Pues hay una estrategia de seguridad en todo el territorio nacional. Te decía yo que a través de las mesas de construcción de paz en el país tenemos 266 distribuidas a lo largo del territorio nacional y 32 mesas estatales. En estas mesas, autoridades federales y locales nos sentamos todas las mañanas y ahí se discuten temas de seguridad, de incidencia delictiva, pero también se discuten los llamados que hacen los candidatos o los avisos que dan los candidatos o las quejas que se presentan y ahí se atienden de manera integral entre los tres niveles de gobierno a todos los candidatos sin importar los colores. Este es un tema que nos convoca a atender a todos por igual, hombres y mujeres, personas candidatas o candidatos. Y bueno, pues estamos ocupados en ello. No hay un caso que implique más relevancia que otro. Todos ameritan el mismo trato y pues estamos trabajando en ello, Adela, de la mano de la Guardia Nacional, de los gobiernos estatales. También participan otras autoridades, por ejemplo. Perdón, perdón que te interrumpa. Es que yo no me refería a que algún caso tuviera más relevancia que otro, que algún personaje tuviera más relevancia que otro, sino que sea más vulnerable que otro. Sí. Por las condiciones. Bueno, sí, el esquema, en todos los casos, el esquema de protección es consensuado con los candidatos. Aprovecho para mencionar también que ha habido muchas personas candidatas que han rechazado el acompañamiento de las autoridades estatales y han pedido que sean acompañados por autoridades federales. Y hay otras que han rechazado el apoyo de autoridades estatales y también de autoridades federales. Y bueno, para el análisis de riesgo, ahí es donde se toma en cuenta esto que tú dices, el grado de vulnerabilidad o el riesgo en el que se encuentra. Por ello es importante que haya una carpeta de investigación, porque eso detona todo un actuar de distintas instituciones y dependencias para garantizar la seguridad, pero sobre todo para evitar la impunidad. Sí tomamos en cuenta la vulnerabilidad de cada persona en lo individual y tomamos en cuenta las condiciones físicas, es decir, el lugar o el aspecto geográfico, pero se hace de manera individual en cada análisis de riesgo. No es de que haya una zona más violenta que otra, sino cada candidatura se analiza con sus características especiales. Ya. ¿Ustedes tenían alguna información? Hablaba sobre un caso en particular que no tenían información, pero Abel Murrieta, Omar Plancarte, Alma Barragán, reciente, ¿tenían alguna información? ¿Había quejas, denuncias? No, en los casos que mencionas no teníamos solicitudes de protección ni quejas ante las instancias que hemos establecido, ya sea el 911 ni el Centro de Atención de la Mesa Nacional de la Estrategia y tampoco de las mesas de paz estatales. No teníamos antecedente porque de tenerlo los habríamos contactado, habríamos hecho su análisis de riesgo y hubiésemos actuado en consecuencia con la protección. Ya decía yo que teníamos más de 80 candidatos con protección con policías estatales y municipales y 52 de la Guardia Nacional, que se han ido incrementando en los últimos días según van llegando las quejas.
a esta mesa de la Estrategia Nacional que coordinamos desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pues estamos a unos días, solamente una semana, de que terminen las campañas, ¿no? Y bueno, para el día de la elección, el 6 de junio, ¿dirías que ha funcionado esta estrategia? Sí, creemos que la estrategia ha funcionado y seguirá dando frutos en estos próximos días. El nivel de eficacia también tiene que ver con que usen la estrategia los candidatos y candidatas, y aprovecho mucho este espacio que nos das para que en caso de que haya una persona candidata o candidato que tenga algún tipo de amenaza, hay una estrategia nacional, hay coordinación interinstitucional entre los 3 órdenes de gobierno, y pues queremos apoyar a que este proceso salga adelante de la mejor forma. No hemos querido entrar al tema de las cifras, ya habrá momento de transparentar, decir que es la primera vez que se establece una medida así en territorio nacional en México, donde se transparenta la información de las quejas, de la violencia que se presenta en contra de candidatos y candidatas. Es una lamentable realidad, pero que estamos atendiendo con el concurso de las autoridades. Y bueno, queremos que sea eficaz, queremos que sea usada cuando sea necesario, pero aspiraríamos a que no existiera violencia en el país, y en eso también estamos trabajando desde la Secretaría. Adela. Finalmente, Arturo Medina, estamos hablando con Arturo Medina, el encargado del centro de atención en todo este contexto electoral. Pues el llamado es para el próximo 6 de junio que la gente, que todos nos sintamos seguros de ir a votar. Así es, que no sea el crimen el que decida, que sean los ciudadanos, que los habitantes de nuestro país, que los ciudadanos puedan salir a votar en paz, y que los candidatos y candidatas puedan ejercer sus derechos políticos a plenitud, y que aquellos quienes sean favorecidos con el voto de los ciudadanos pues resulten electos y lo hagan en las mejores condiciones. Ese es el objetivo que nos ha puesto el presidente de la República al implementar esta estrategia de protección en el contexto electoral, Adela. Muchas gracias, Arturo. Pues vamos a estar atentos como lo hemos estado y como hemos seguido todo este proceso electoral. Lo seguiremos haciendo hasta el día de la elección, la jornada electoral y después. Te agradezco mucho. Gracias, Arturo. Te agradezco a ti. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenos días. Buen día.